Estamos saludándole con beneplácito, señor ministro, en turno para enfrentar nuestras respectivas agendas. Las nuestras se parecen mucho porque responden a expectativas que tiene la ciudadanía sobre un sinnúmero de ítems que este momento predominan en el ambiente de comentario cívico ciudadano. Y yo noto que al hablar de su tema de ministerio, de especialización, de dedicación en el gabinete, la minería ha recibido en el último fin de semana una serie de interpretaciones, de lecturas, incluso han arribado a controversias que vale la pena esclarecerlas en esta mañana. La minería ilegal, los grupos armados y la migración que afectan a la frontera es uno de los temas. Otro es, naturalmente, partiendo de una seguridad con visión integral para un nuevo momento como el que está viviendo el Ecuador. Los retos de esta hora son inmensos. La seguridad, la integridad territorial, las fronteras que se han tornado un tanto vulnerables, las amenazas externas y el crimen organizado obligan a tener otra visión. ¿Cuál es la suya, ministro? Muy buenos días. Señoras y señores, el señor ministro de Energía nos honra con su presencia en el momento más adecuado, en donde ustedes tienen que conocer in extenso todas las características de esta coyuntura energética. El ingeniero Carlos Pérez García, ministro de Hidrocarburos, en la cadena Democracia en Vivo y en Directo. Visión integral para un nuevo momento en esta parte inicial del programa. ¿Cuál es este nuevo momento para la energía, para su ministerio, en fin, para el país, nucleado este momento por un sinnúmero de coyunturas aparentemente contradictorias, pero que tiene que ver con el tema energético, que también destaca lamentablemente como el tema de corrupción más importante de estos últimos meses y años? Señor ministro, bienvenido, muy buenos días. Gonzalo, buenos días y muchas gracias por la invitación nuevamente. A ver, Gonzalo, nosotros el 3 de septiembre cumplimos ya un año de haber fusionado los tres ministerios en uno. Eso fue un trabajo fuerte, un plazo corto, pero yo creo que el hecho de que se haya llevado a cabo a pedido del señor presidente de la República y con su visión, está dando los frutos. Es un trabajo duro, sí, es un trabajo que requiere muchas horas también, pero yo creo que ha hecho sentido y se están viendo los resultados. Hay mucha correlación entre los tres ministerios que trabajando juntos se pueden hacer muchas cosas de mejor manera. Ya hablando de cosas como la corrupción, obviamente nosotros estamos trabajando día a día en eso. No es suficiente lo que se hace, lo reconozco. Lamentablemente hay que seguir procesos que son requeridos por ley y eso hace que las cosas no vayan tan rápido como a mí me gustaría. Pero yo creo que los otros resultados en cuanto a la consecución de inversiones se están dando. El ministerio es bien visto por inversionistas fuera del país y dentro del país. Se acercan, conversan, presentan sus alternativas. Y creo que se dan cuenta que existe una transparencia en cuanto al manejo de esta cartera. Ya no se requiere hacer solicitudes especiales, simplemente es ponerse en la
agenda bastante ocupada y buscar un espacio para recibir a todos los interesados. Respecto de... Perdone, ¿qué desacomoda más a sus visitantes en el despacho? A la gente que llega con planes, a la gente que llega con instrumentos que pueden definir incluso para bien del país en excelentes emprendimientos público-privados. Yo creo que es el tiempo que toma para concretar los negocios, Gonzalo. Lamentablemente el país tiene normas, tiene reglas, tiene jurisdicción, etcétera, que hace que nosotros no podamos actuar en la manera ágil y expedita para concretar esas inversiones. También está la percepción nacional de que en el pasado ha habido una cantidad de corrupción y nosotros tenemos que cuidar de no solo hacer las cosas bien, sino parecer que hacemos las cosas bien, porque no queremos dar siquiera un asomo de que pueda haber algún negocio mal manejado o con corrupción. Pero puede haberse inaugurado procesos malévolos o perjudiciales para los intereses del país. ¿Cómo establece usted los monitoreos y controles permanentes? Mire, Gonzalo, yo creo que no. Si yo hubiese detectado algún proceso que le haga daño al país o que no esté enmarcado en la ley, tenga la seguridad que lo hubiese parado inmediatamente. Yo creo que muchas veces lo que hace falta es un entendimiento de los procesos. Por ejemplo, el último que se habla de la nueva refinería, ¿no es cierto? En donde dicen hay corrupción de nuevo. A ver, es como que usted vaya a poner una industria, una planta, cualquier cosa en base a su inversión privada. Eso es lo que estamos proponiendo, o sea, ahí no puede existir un perjuicio para el país porque es el inversionista privado que a cuenta y riesgo de él o de ella van a poner la inversión en el país. Pero no hay inversionistas suicidas ni patriotas. Exactamente, no hay inversionistas suicidas ni patriotas. Entonces ellos harán el análisis del negocio y verán si es viable, si es económicamente rentable, etcétera, y harán su inversión en el país. Del lado nuestro, como gobierno nacional, lo único que tenemos que hacer es controlar que el negocio sea bien hecho, que tengan las licencias y los permisos adecuados. Por ejemplo, en el caso de la refinería, un permiso muy importante es el permiso ambiental, y que la calidad de los productos que se nos entreguen sean productos que cumplan con normas que en nuestro caso estamos requiriendo que sean Euro 5. De ahí en más es una decisión del inversionista privado dónde lo quiere hacer. Nosotros le hemos dado la opción de que sea en la costa ecuatoriana, que incluye en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas, y lo puede hacer en cualquiera de esas provincias. Y ya dependerá del apetito financiero, del estudio de factibilidad que haga, y si algún inversionista cree que el Ecuador puede poner 2 y 3 refinerías, que lo hagan. Nuestro concepto es que no hay espacio para eso, pero si algún, como usted menciona, inversionista suicida quiere poner más de una refinería en el Ecuador, pues no da buenos resultados. Pero usted está para atender y antelarse ante riesgos inminentes en ese sentido. Claro, en nuestro caso vamos a decir, mire señor, esta es la demanda del país. Exactamente. Nosotros podemos comprar hasta este volumen de derivados. Si usted quiere poner y de aquí exportar, obviamente es ya decisión suya. Nosotros como país, el consumo, la demanda nacional es tanto y basado en eso usted haga sus estudios económicos. Ahora, ¿algo le ha salido mal en última temporalidad en alguno de las combinaciones estratégicas que usted ha tenido que delimitar, controlar, sondear, que las partes estén digamos, incólumes frente a eventuales equivocaciones de cálculo y que puedan provocarnos un daño bilateral? Si es que no han sido adecuadamente analizados los negocios petroleros, usted sabe que corren riesgos inmensos. Así es. Por ejemplo,
tal vez uno que le pueda comentar es, yo estoy preocupado de las empresas que participaron en la ronda de Campos Maduros, si tienen la capacidad financiera para llevar a cabo Para sus cometer. compromisos de inversión. ¿Se requiere mucha inversión? Sí, no, depende, obviamente es relativo, ¿no es cierto? Es relativo. Para una empresa grande, esos proyectos son Entonces, pequeños. ¿qué le preocupa, ministro? Me preocupa que las empresas que han venido al país, luego de la adjudicación, empezaron a buscar el financiamiento para sus proyectos. No es algo que lo tenían disponible. Y entiendo, o sea, puede ser que digan, mire, ¿cómo voy a tener un capital parado si es que no estoy seguro que voy a ganar? Pero al menos debían tener ya esos recursos debidamente ubicados para invertirlos cuando sean necesarios. Me preocupa eso porque yo tengo muchas quejas de proveedores pequeños, de empresas de servicio pequeñas, en las que se dice, mire, no me pagan mis facturas por servicios brindados. Y eso a las empresas pequeñas obviamente les causa un problema serio que puede llevar inclusive hasta la quiebra de estas pequeñas empresas. Entonces estamos trabajando, estamos pidiendo a las empresas que se aseguren de pagar a sus proveedores en los tiempos que determina la ley. No queremos contratos que digan, mire señor, le voy a pagar en 6 meses, en un año, porque básicamente están trabajando con la plata del contratista y eso tampoco es bueno para el país. Queremos dinero fresco que ha ingresado al país y esa es una de las preocupaciones que yo tengo, Gonzalo. Este momento, señor ministro, y ha llegado el instante en que usted tenga que dar luz verde decisoria a los planes hidrocarburíferos de un lado, pero en simultáneo también se nos presenta una coyuntura minera muy interesante. ¿Cómo establece usted su cronograma de selección, digamos, con qué elementos usted busca y corrige los acentos de inversión, los acentos tecnológicos y de generar una expectativa en los sectores inversionistas a tono con nuestras factibilidades también de empeños? ¿Cómo está seleccionando aquello en términos de priorizar planes de ampliación, tanto en lo minero como en lo energético? Bueno, inicialmente, como yo tuve la cartera de hidrocarburos, obviamente tuve un esfuerzo priorizado en hidrocarburos y esos proyectos han ido avanzando. Nosotros ya tenemos más de 3.000 millones de inversiones conseguidas en este gobierno en el área de hidrocarburos. El próximo proceso que se viene es la ronda Intracampos 2, que saldrá en el mes de noviembre de este año. Estamos trabajando para llegar allá. En cuanto a minería, nosotros hemos trabajado con los inversionistas y las empresas mineras y yo creo que se les ha demostrado esa duda que tenían ellos de que juntar con minería en este ministerio podía causar un desenfoque en el aspecto minero. Creo que claramente se ha demostrado que eso no ha sido el caso, se les atiende normalmente y hay un enfoque bastante fuerte. El viceministro de Minería trabaja con estas empresas todo el tiempo. Nosotros creemos y estamos seguros de que el país tiene recursos muy importantes mineros. Quien quiera decir que el país no tiene recursos mineros, creo que está absolutamente equivocado. Y si le pongo a comparar, ¿dónde hay más recursos de parte de la empresa privada, especialmente foránea, para minería o para hidrocarburos? Hoy en día están con los proyectos que están andando, están balanceados. Hay alrededor de 3.800 millones de dólares comprometidos en minería en los proyectos grandes. Puede haber más, obviamente. Hoy por hoy está cerrado el catastro y es algo que tendremos que discutir con el señor presidente de la República, pero estamos tratando de resolver otros asuntos que son de conocimiento público, todo este asunto social de consultas y de de los proyectos que actualmente están siendo ejecutados, porque no valdría la pena si el gobierno nacional
no logra resolver esos problemas, si la presión social hace que se cierren esos proyectos, ¿para qué voy a buscar yo más inversión? ¿Para qué voy a abrir el catastro? Entonces, el gobierno nacional tiene que decidir, como ya lo ha decidido, que el país es un país minero, pero un país minero responsable, sustentable. Nosotros no vamos a permitir minería ilegal y estamos trabajando muy fuertemente en eso. Este fin de semana tuvimos un problema en una de las ciudades en el país, que tenemos que parar esa minería ilegal que está por varios sectores. Tenemos que trabajar con los grupos sociales para que entiendan que nosotros, igual que ellos, queremos cuidar el agua, queremos cuidar las fuentes de agua, que la Constitución es muy clara en cuanto a dónde se puede hacer minería. Veo una consulta popular que lo que hace es recitar lo que dice la Constitución. ¿Para qué vamos a ir a una consulta popular? Para volver a ratificar lo que dice la Constitución. La Constitución ya no nos permite hacer minería en fuentes de agua, no nos permite hacer minería en zonas protegidas, no nos permite hacer minería en centros urbanos, inclusive ya hubo una consulta nacional al respecto. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una nueva consulta popular? ¿Cómo escoge usted, señor ministro, el riesgo ambiental? El riesgo ambiental... Digamos, usted hace un análisis bastante objetivo con su equipo de asesores, pero las tentaciones, mira, tengo 3.000 millones de dólares para invertir en tal campo, ¿lo tomas o lo dejas? Al punto que incluso los columnistas dicen, ministro, ¿va por la minería, sí o no? Le dice Pablo Lucio Paredes. Y usted seguramente leyó la crónica de él. Así es. Atinada como siempre. Sí. Yo la leí obviamente y en principio estamos de acuerdo. O sea, el gobierno nacional va por la minería responsable y sustentable, como le dije. Que existen recursos, existen. Nosotros tenemos que cuidar que esas inversiones sean bien hechas. No podemos permitir la minería ilegal. Y las empresas que vengan al país tienen que ajustarse a la normativa del país. Este ministerio, esta cartera, no le corresponde hacer el análisis ambiental. Para eso hay un Ministerio de Ambiente a quien se le presenta el plan ambiental por parte de cada uno de los proyectos. Ellos evalúan y dan las licencias ambientales, así como Senagua da las licencias de agua. Nosotros con esos insumos damos la licencia ya para el desarrollo del proyecto. Pero obviamente nosotros controlamos. Cuando a mí me dicen, en el caso de Girón, es clara que la fuente de agua está por encima de la cota de la mina. Entonces es muy difícil que la mina contamine hacia arriba, el agua no fluye hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, si la cota del agua está arriba, la mina está abajo, y en segundo orden se usa muy poca agua, se recircula el agua, es mina subterránea. ¿Qué le dice eso? Eso me dice que hay intereses políticos. Yo pregunto, ¿qué contamina más? Todo lo que nosotros echamos a los ríos en cada una de las ciudades del Ecuador, por aguas de desechos humanos, todo lo que es alcantarillado que va a las aguas, o un proyecto minero. ¿Y quién habla en el país de que tenemos que poner plantas de tratamiento de agua en cada una de las ciudades del Ecuador para no contaminar los ríos? Tenemos que trabajar en eso también. Si realmente nos interesa el agua, si realmente protegemos el agua, tenemos que trabajar en cuidar el agua en todos esos aspectos y no enfocarnos en la parte política de defender minería por defender el ambiente. Tenemos que defender el ambiente y yo estoy de acuerdo con eso, pero tenemos que hacerlo de una manera responsable, sustentable, con todas las técnicas necesarias para evitar justamente que nosotros contaminemos esas fuentes de agua que son tan importantes para el país. En minería la prospección destruye, ministro. Eso es universal. Entonces ahí, ¿cuáles son los cuidados intensivos en el ámbito de la prospección minera? A ver, los proyectos mineros, todos ellos tienen un plan de manejo ambiental que tienen que restituir a su estado original luego de que se termine ¿No son el planes proyecto. muy antiguos y un tanto descuidados?
No, no son planes antiguos porque la mayor parte de licencias son recientes, de los últimos 6, 8 años que se han obtenido las licencias, y cada vez que usted pasa de una etapa a otra, tiene que actualizar. Si usted pasa de exploración a exploración avanzada, a un análisis económico y luego ya la explotación, cada uno de esos procesos requieren que se vayan actualizando esos planes, y eso es lo que se hace. Cada vez que la empresa pasa, tiene que someter esos planes al Ministerio de Ambiente. Y hablando de ambiente, ¿cuáles son sus dudas ambientales para la parte minera? Según la ubicación. Obviamente que hay proyectos que son más complicados que otros. Usted conoce bien que la provincia de Azuay es una de las que más ha exigido estos cuidados, pero... ¿Es la más riesgosa, vulnerable o qué denominación le asiste a esta? No sé si sea la más riesgosa y vulnerable, pero es donde más ha habido movimientos sociales que están exigiendo el cuidado. Y si se habla técnicamente, yo no tengo ningún problema en revisar esas cosas, y eso está bien. Yo creo que podemos sentarnos a discutir las cosas técnicamente. Pero cuando se meten otros intereses políticos, ahí ya se desvirtúa la discusión. O sea, ya no estamos hablando de cosas adecuadas, y esa es parte del problema. Entonces, nosotros como ministerio lo que sí exigimos es que las empresas cumplan. Mire, yo he parado proyectos por un año completo, no importa la inversión, no importa la presión política de embajadas y gobiernos y lo que sea, los hemos parado hasta que las empresas cumplan con la normativa y hagan las cosas bien. Una vez que han arreglado las cosas, que han mejorado los procesos, ahí recién se les ha dicho, ok, señor, avancen con esto. Este momento tenemos que resolver, por ejemplo, y no le corresponde a este ministerio, pero estamos involucrados, la parte de transporte de material metálico, ¿no es cierto? Porque eso tiene que salir de las minas al puerto y atraviesa parte del Ecuador. Entonces, tenemos que trabajar, y el Ministerio de Obras Públicas ahí es el rector sobre la parte de transporte y vías en el país, tiene que ayudarnos a ver cómo se resuelve de tal manera de que no haya problemas para sacar estos minerales y que las empresas cumplan con la normativa de transporte que el país exige. Los otros sitios, aparte naturalmente de la afectación potencial a la Amazonía, otros sitios vulnerables, ¿dónde los ubica y que hay que tener mucho cuidado? En general, mire, en Imbabura, el proyecto Buenos Aires, ¿no es cierto? Que no es un proyecto, que es una zona de invasión, una zona de minería ilegal. Miren todo el daño que la minería ilegal causó en esa zona. Estamos haciendo un levantamiento ambiental a través del Ministerio de Ambiente este momento para cuantificar, para ver cuál fue el daño causado por esa minería ilegal. Porque hay una empresa que tiene esa concesión en esa zona y dice, miren señores, yo no me puedo hacer cargo hasta que usted me diga cómo me está devolviendo el terreno, daño que no lo causé yo, que lo causó la minería ilegal. Entonces, estamos trabajando con eso nuevamente para exigir que las personas que causaron ese daño sean responsables. Va a ser muy difícil porque la minería ilegal no tiene nombre, ¿no es cierto? Pero hay ciertos actores que el Ministerio del Interior los tiene ubicados y que yo espero se pongan las denuncias adecuadas y que la justicia actúe en contra de esas personas que promovieron esa minería ilegal. ¿No cree que ha llegado el momento de un mapeo integral de nuestro recurso minero? Sí, Gonzalo, lo estamos haciendo. Nosotros ya tenemos un mapa que simplemente falta ponerle la firma. Se ha discutido con el Ministerio de Ambiente, con Senagua, justamente para que ellos grafiquen lo que serían las fuentes de agua, y ese mapa en las próximas semanas se va a publicar. Adicionalmente a eso, nosotros hemos trabajado con fondos multilaterales para que nos financien ya el levantamiento
sísmico y geológico minero del Ecuador, tanto de minería metálica como no metálica. Hemos priorizado el país. Para quedar de acuerdo, ¿cuál es la no metálica? Las no metálicas son pétreos, por ejemplo, que se saca para construir obras de infraestructura. Hay otros materiales como la varita, la bentonita, que son Materiales estratégicos. sí, que se usan y que no son metálicos. Uno de ellos se usa inclusive en la industria petrolera. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos priorizado el país. Hemos dicho, a ver, esta es la zona de interés que queremos graficar geológicamente. Por ejemplo, en eso, de una vez le cuento, el oriente ecuatoriano se eliminó de eso. No vamos a graficar el oriente ecuatoriano, sobre todo porque ahí hay parques nacionales como el Yasuní. ¿No es cierto? Y sabemos que ese parque es fuera de límites para cualquier cosa. Entonces, ¿para qué voy a determinar yo mi potencial minero en la Amazonía ecuatoriana si no voy a intervenir en la Amazonía ecuatoriana? ¿Y a usted no le parece adecuado, señor ministro, que actores como Yaku y como Alberti Acosta, es que le pongo más o menos en la misma dimensión de Yaku, esta pareja está instrumentando una acción que se llama Amicus Curiae? ¿Nos podría explicar en qué consiste, qué cuidados sobresalientes van a tomar en cuenta las autoridades para controlar los trabajos desmesurados y atentatorios contra riesgos ambientales, especialmente? A ver, este Amicus Curiae es una opción que la ciudadanía tiene en el caso de juicios o pedidos de consulta, etcétera. La ciudadanía puede presentarse ante el juez y presentar su punto de vista. En este caso, el economista Costa y Yaku Pérez están presentando eso. También lo hemos hecho nosotros del lado del ministerio, lo han hecho las empresas, etcétera. Es decir, llevar actores sociales a presentar ante el juez su postura respecto de cualquier caso. Eso es normal y los jueces lo que hacen es escuchan el punto de vista de una cantidad de actores sociales, actores políticos respecto de un caso X. Recuerdo yo en varios casos pasados hubo 50, 60 amicus curiae que gente que se presentaba y decía, a ver, mi punto de vista respecto a este caso es esto y estas son las situaciones, etcétera, etcétera. Eso es algo que prevé la ley y obviamente los jueces dan cabida a este tipo de presentaciones. Pero interrumpe la parte eminentemente profesional, técnica, de coyunturas que hay que respetar, que no se desacredite la bandera minera de nuestro país para la inversión foránea o algo por el estilo. Claro, por supuesto que cuando se presentan este tipo de cosas Claro. y el juez da oído a esto cuando no tienen sustento y se pronuncia en base a estas cosas, obviamente Se dilatan los procesos. Se dilatan los procesos. Mire usted, Río Blanco ya llevamos un año parado ese proyecto y la empresa está en un punto que nos demanda al país. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Si se llega a dar ese caso. ¿Y a título de qué nos demanda? Que si tenemos derecho a la protesta. no, que ellos tienen una concesión otorgada por el gobierno nacional, por el ministerio correspondiente, y no se les permite trabajar, tienen una inversión hecha ahí, y entonces ellos dicen, miren señor, yo firmé un contrato de buena fe, yo estoy trabajando aquí en este proyecto, y vino por una demanda ciudadana, se paró el proyecto, y ahora mis inversiones quedan en nada. Entonces, ellos pueden ir a cortes internacionales y demandar al país. Y eso va a significar un montón de dinero para el país, porque no nos van a demandar nos van a demandar por el potencial minero que ese negocio tenía. Pero tenemos derecho a la revisión, ministro. En todas partes del mundo y en cualquier actividad de la tierra.
Exactamente, tenemos derecho a la revisión, pero si usted como país se compromete a una inversión, esa inversión tiene que respetarse. Mire, ¿qué ha pasado ya en los contratos petroleros que usted los conoce bien? Oxy nos ganó, Petrobras nos ganó, y le puedo nombrar todas las otras empresas que le ha costado más de Es 3 una mil. liga proteccionista la que hace que siempre las empresas foráneas ganen los procesos No o las creo demandas yo o creo los que reclamos. nosotros no estamos preparados para defendernos porque no tenemos argumentos válidos para defendernos. ¿Serán argumentos o gente que usted no ha seleccionado a punto de exigencias Mire, no de quiero carácter librarme de científico técnico, ¿no? no quiero librarme de responsabilidades, pero todos esos juicios son de contratos firmados antes de este gobierno. Ya. No son contratos firmados ahora. Entonces, Pero usted tenía que tal vez consolidar las modalidades de contratación y de garantías mutuas que se debe entre el inversionista y el dueño del recurso. eso está pactado en los términos del contrato. ¿Qué es la obligación del Estado y cuál es la obligación del contratista? Y mientras eso se respete, los términos del contrato están ahí y eso es ley para las partes. Entonces, si nosotros decidimos en algún momento tirar al trasto un contrato, como en algún momento se cambió y se dijo, no voy ¿cómo se llama? Voy a cambiar de un contrato de participación a un contrato de servicios. Eso causó caducidad. Y eso hizo que empresas digan, mira, a mí no me interesa el contrato de servicios porque yo tenía un contrato de participación y muchas gracias, aténgase a las consecuencias. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, hay cortes donde esto se dilucida, hay cortes internacionales, muchas veces hemos tomado Chile, otro La Haya, etcétera, a veces es Francia, depende de qué acuerdo lleguen las partes en la firma del contrato para seleccionar la corte adecuada. Y las protestas o los recursos para evitar, digamos, deterioros de los campos o reacciones de otra índole que puedan ponerle al país cuesta arriba en términos especialmente de daños ambientales, etcétera, etcétera, señor ministro. La mayor parte siempre ganan las empresas, pero es porque seguramente tienen la razón o las legislaciones internacionales les amparan. Sin embargo, el daño que han irrogado al país de crear vacíos de conducción o esperaderas gigantescas, nadie las combate y peor, no buscamos quien nos atienda en un desdibujamiento del proyecto que acarrea costos gigantescos, me parece, también para el Estado y también para el avance de las obras de investigación y de contemplación de las minas en su totalidad. Entonces, ¿quién responde por eso? Los daños incurridos en estos paros, digamos, de procesos que están, después se ve que han estado bien encaminados, porque gozan de un beneficio de inventario de parte de autoridades internacionales. No sé si estoy claro, ministro. A ver, obviamente que toda esta demora en los proyectos tiene un costo económico. La demora no ha sido por la demora no hemos sido demandados por las empresas hasta el día de hoy. Lo que hemos sido demandados es cuando se suspenden definitivamente los proyectos por una decisión de una corte o etcétera, y ahí es cuando nos llevan al arbitraje, que es una de las opciones que está prevista en los contratos que las empresas tienen. Ahí el Estado ecuatoriano, obviamente a través de la Procuraduría,
general se defiende, presenta sus argumentos. Hemos tenido en el pasado abogados de primera que han manejado la Procuraduría y que han defendido el país. Y a pesar de esa defensa, pues los casos se han perdido en cortes internacionales. Y esa es la preocupación que yo tengo. Cuando usted tiene y la razón le asiste, es muy difícil que usted pueda ganar un caso en contra de eso. Es muy difícil. Entonces, como ecuatoriano... Así no sea contaminación. Así no sea, o sea, obviamente si hay contaminación y eso la empresa tiene y la obligación... Así sea contaminación era la pregunta Claro, adecuada. si hay contaminación, la empresa tiene la obligación contractual de reparar eso y de eso no le libra a nadie. O sea, ahí no hay corte que le va a proteger. Normalmente estos juicios son por protección a las inversiones y a eso se refieren estos juicios. No han sido, mire, en el caso, por ejemplo, de Perenco, un juicio que no sé si ya se terminó. Nosotros, como parte del juicio, hemos logrado recuperar dineros relacionados justamente con daños ambientales. Si la Corte determinó que se pague, me invento, $200 millones y existe un daño ambiental que evaluado llega a 50 millones, el país ha deducido de ese pago lo que significa reparar. Entonces nosotros estamos cuidando esa parte de tal manera de que la empresa que se vaya del país, porque así fue, deje limpiando todo lo que haya hecho y se hacen evaluaciones muy serias de lo que significaría reparar ese daño ambiental. Usted tiene ya todos los elementos que haya agrupado y que esté en proceso ya de una definición para saber qué realmente vamos a hacer con la concesión de la refinería de Esmeraldas. Este es un producto de progreso, de emprendimiento ecuatoriano que amerita ya una definición, creo entender. ¿Usted ya tiene los elementos para tomar una decisión en este sentido? Mire, esta cartera ha analizado ese proyecto conjuntamente con Petroecuador, que es quien maneja esa situación. Y lo que nosotros vamos a hacer es tratar de, a través de la empresa privada, poner a punto esa refinería. Es decir, mejorar la situación ambiental de la refinería, mejorar los aspectos técnicos que nos permita tener menos residuo. Hoy en día casi el 50% de la producción sale en residuo, que es algo que no tiene mayor valor. Está aprobada la contaminación. ¿Perdón? Está ya aprobada la contaminación. A ver, la contaminación está dentro de límites aceptables y eso es evaluado periódicamente por el Ministerio de Ambiente. Obviamente es preferible no tener contaminación y vamos a trabajar en eso. Nosotros, por ejemplo, ya implementamos una planta de azufre en la refinería que redujo sustancialmente la emisión de gases de azufre al ambiente. Falta todavía la segunda planta de azufre que no está operativa todavía. Estamos exportando ya en las próximas semanas la sosa cáustica que está ahí hacia el exterior. Eso se va a Europa, que es donde tienen las plantas para tratar ese material. Entonces, estamos trabajando en eso, pero el proceso para entregar en administración la operación de la refinería será licitado en las próximas semanas. Yo espero, y no me tome como verdad absoluta, pero espero que en el mes de octubre nosotros podamos lanzar ese proceso para que venga una empresa privada y haga lo que tenga que hacer. Primero, como le digo, para reducir la contaminación a niveles internacionalmente aceptables. Segundo, mejorar y reducir la cantidad de rechazo que queda en la refinería. Y tercero, mejorar la calidad de los combustibles, que nos entreguen combustibles norma Euro 5. Así es como va a salir esta licitación y que se lo haga a través de inversión privada. En las próximas semanas tendremos eso.
espero yo que esto, como ha habido interés de empresas, ya estas empresas internacionales con los debidos respaldos técnicos y económicos vengan y participen en esta licitación y hagan la inversión privada de tal manera de que el Estado no necesariamente tenga ¿Usted que podría invertir. explicarle a la ciudadanía por qué ha estado el crudo napo entre premios y castigos en dimensiones que sí sorprendan de alguna manera? A ver, yo creo que hay una confusión en el mercado. Nosotros tenemos dos crudos en el país, el crudo oriente y el crudo napo. Así es. El crudo, Yo le hablo del crudo napo. sí, el crudo oriente hoy en día se vende con premio por encima del WTI. El crudo napo que en más de 5 años no se había vendido, sacamos nosotros la semana pasada, me parece que fue una venta, y ese crudo se vendió por $3 y pico por debajo del WTI. 3.17. ¿No es cierto? ¿Por qué? El crudo napo es un crudo pesado de alrededor de 16.5 Pero es API. el mismo crudo que ganó 3 puntos algo. No es el mismo crudo, Gonzalito. Eso. No es el mismo crudo. Tenga la bondad de explicarnos. El crudo oriente es el que nosotros hemos vendido, que se vende y es un crudo que está por encima de los 24, 25 grados API. Este napo es 16.5 grados API. Entonces, por eso le decía, yo creo que hay una confusión. ¿Cómo ustedes discriminan la procedencia? A ver, hoy en día el crudo ecuatoriano Porque bien me puede decir usted que que ha registrado menos 3.17 o coma 17 es crudo oriente, como me está aseverando. No, es crudo napo. Hay otros que dicen que es crudo napo. Es crudo napo. Ya, ¿y por qué antes teníamos un 3 con algo positivo? A ver, Gonzalo. Es curiosidad para el público. No, está bien y perfecto. El país produce una variedad de crudos. Usted mira el crudo del ITT, es un crudo de 14 grados API. Es crudo pesado. Usted se va a la península de Santa Elena, usted tiene un crudo de 32 grados API. Usted se va a Sacha, Xuxufindi, son crudos de 28 grados API, 26 grados API. Y usted se va a Tarapoa, los Campos Fani, etcétera, de las arenas, perdón que me meta en cuestiones técnicas, M1, M2, son crudos más pesados. Entonces, nosotros tenemos una gama de crudos. Esos crudos se los mezcla en tanques en Lago Agrio normalmente para tener un crudo oriente, que es el que está entre los 24,5 hasta 28 grados API. Y se mantiene por separado crudos más pesados. Por eso inclusive usted tiene 2 oleoductos. El SOTE, que debería manejar, no maneja crudos livianos. No livianos, medianos, digamos. El crudo oriente estaría... Así como livianitos no tenemos. No, los Yancón. Los de la península de Santa Elena. Esos son los livianitos. Históricos. Histórico y poquito. Entonces, el crudo que se manda por el SOTE, no siempre, pero debería ser un crudo más liviano. Y el crudo pesado viene por los CP. Para eso está diseñado ese oleoducto. Petroecuador a veces manda en bacheo, que se llama, es decir, tramo de crudo liviano, tramo de crudo pesado, etcétera, y eso se puede hacer. Técnicamente eso es viable. Entonces, lo que nosotros hacemos es discriminar esos dos crudos, porque si usted mezcla todo el crudo pesado con el crudo liviano, usted pierde valor en la venta de crudo a nivel internacional. Entonces, por eso es que nosotros tenemos el cuidado de no bajar el API de ese crudo para poder obtener mejores precios en el mercado internacional. Y ese es el crudo oriente que normalmente usted ha visto que hoy lo estamos vendiendo por encima del WTI. El crudo napo de menor calidad, que es el que sacamos la semana pasada, tiene un castigo respecto al WTI. Son dos crudos diferentes que se venden en el mercado y cada uno de ellos tiene su precio dependiendo de la calidad. ¿Pero es del mismo campo? No, no es del mismo campo. No es del mismo campo. Como le digo y le explico, cada campo tiene una calidad de crudo diferente. ¿No es cierto? Yo conocía esto. Entonces, el crudo napo nosotros lo mezclamos de campos que tienen más o menos ese API. Y el crudo oriente lo mezclamos con
los crudos que vienen de campos que tienen mejor crudo, más liviano, y los mantenemos separados. Y por eso es que se realizan las ventas discriminando la calidad de uno y la calidad de Y otro. si se ponen de acuerdo entre compradores y vendedores, que dicen los analistas de coyuntura que hay muchísimos aficionados a ese tipo de engaños y de negociados en contra del interés público, un ministro de su honradez, ¿qué nos puede aclarar? Mire, Gonzalo, nosotros... Porque hay pícaros. Puede haber pícaros, pero no hay manera de trampear eso, porque nosotros tenemos y podemos medir, y efectivamente se mide el API de cada uno de los crudos que se vende. Hay una certificación de la calidad del crudo que se vende. Yeah. Entonces, si yo voy a vender un crudo de 16.5 grados API, hay una certificación que ese crudo tiene 16.5. Va más allá. El comprador ve qué contenido de agua está en ese crudo. Y si ese contenido de agua está por encima del 0.5, baja de precio. Entonces, nosotros medimos una cantidad de factores, entre ellos la cantidad de agua que hay en el crudo y la calidad del crudo, para realizar la venta. Y eso tiene una certificación de laboratorios que le dicen es crudo de 16,5. Terminamos con esto que me parece tiene un vigoroso valor coyuntural. Tiene que ver con la prohibición o con la decisión del señor presidente de la República reflejada en un anuncio que hizo hace contadas horas. Mientras yo sea presidente de la República, no ejercitaré ningún tipo de proceso contractual o de otros menesteres con la empresa Odebrecht. Esto pone al traste o genera un proceso revisionista de contratos que usted ya los encaminó, o eso queda intocado. No, Gonzalo, no sé. Así dijo el presidente para atenderle adecuadamente. Les comunico que el Gobierno Nacional ha demandado a la empresa Odebrecht la plena reparación de todos los daños que causaron sus actos de corrupción en nuestro país, en nuestro Ecuador. Debo decirles que mientras yo sea presidente, la compañía Odebrecht no firmará ningún contrato con el gobierno ecuatoriano. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo queda la prohibición? A mí me parece bien, Gonzalo, el anuncio del señor presidente de la ¿Le República. hacía falta al sector hidrocarburífero estatal esta aclaración? Yo creo que sí, había dudas, y este gobierno, Gonzalo, y soy muy tajante al decir esto, el gobierno nacional del presidente Moreno no ha firmado ni un solo contrato y no se encuentra negociando. Pero es como que reacciona de última hora. Sí, reacciona de Él última dice, hora. en algo me van a meter, yo más bien voy a prohibir terminantemente cualquier acción contractual con Odebrecht, conociendo como conocemos a este difícil adversario. Así que es. se dice Mire, amigo. el gobierno nacional no ha firmado ningún contrato y no se encuentra negociando ningún contrato con la empresa Odebrecht. Los contratos que están ahí son los que están en liquidación, como es el caso del contrato Pascuales Cuenca para el polioducto, que estamos lidiando con eso porque hasta el día de hoy no se ha liquidado ese contrato, etcétera. Pero yo hice unas declaraciones que algún rato me preguntaron y dije, vean, cuando algún rato se resuelve estas cosas, habrá que ver, pero eso de ninguna manera significa que el Ecuador ha tomado la decisión, más bien el señor presidente ha reforzado el hecho de que el Ecuador no va a firmar contratos con la empresa Odebrecht, y esa es una disposición del presidente. ¿Y usted qué tenía adelantado? No tenía adelantado nada, Gonzalo. No, como le digo yo, no hay ningún contrato en negociación. Ellos al principio de mi gestión se acercaron a mi despacho para tratar de resolver el asunto del contrato con el proyecto Pascuales Cuenca, en el cual ellos pedían que se les haga un pago adicional para terminar el contrato, a lo que yo no accedí. Y nada más, o sea, no hay ningún avance, no hay ningún compromiso, no ha habido siquiera conversaciones. Yo no me he reunido con Odebrecht en absoluto, a no ser a principios de mi Me parecía gestión. que estaba el presidente curándose en sano.
Como usted conoce, hay conversaciones con Odebrecht por parte de la Procuraduría, que son los únicos autorizados a sentarse a resolver el problema pendiente ante la justicia, y son ellos los que están manejando estas conversaciones con Odebrecht. Y el presidente en eso también ha sido muy claro. Él ha pedido que se resuelvan todas estas cuestiones por las demandas que el Estado ecuatoriano tiene en contra de Odebrecht y todo el daño que nos causó. Y eso es una responsabilidad que la Procuraduría General del Estado tiene, y son ellos quienes manejan este proceso. ¿Usted nos podría Gonzalo dar un brevísimo anticipo de los proyectos eólicos y solares? Sí, Gonzalo, nosotros ya licitamos y está en proceso de licitación el proyecto Villonaco 2 y 3, que es un proyecto eólico de 110 megavatios en la provincia de Loja, y adicionalmente está ya en camino la licitación, fue lanzada el 28 de septiembre para el proyecto solar de 200 megavatios en el área del Aromo. Esos dos proyectos han sido lanzados. Estamos también trabajando con Corea en un proyecto pequeño en Galápagos, solar con baterías, y adicionalmente se está buscando proyectos adicionales para Galápagos para cambiar de generación térmica a generación renovable, sea solar o eólica. Y tenemos en carpeta este momento alrededor de 300 megavatios más de proyectos solares, incluidos algunos en su provincia, Gonzalo, que estamos listos a recibir alternativas de las empresas privadas. Así que en eso seguimos avanzando. ¿Y usted no me puede dar una primicia? No, Gonzalo, no tengo primicias. Usted sabe, yo soy un libro abierto y todo lo que hago se sabe y se cuenta, así que no hay secretos conmigo, Gonzalo. Pero hay alguna aspiración contractual o de desarrollo más o menos significativa en mentes. Mire, lo que nosotros estamos, algo importante que usted ya lo comentó, es la nueva refinería que nosotros hemos pedido ya que se manifieste el interés de las empresas interesadas en invertir. Ahí parece que el señor presidente teme de que hay un negociado o algo por el estilo. Tal vez por eso... No puede haber negociado, Gonzalo, porque es inversión privada, como ya le dije antes. O sea, es usted quien decide invertir en un proyecto X. El Estado ecuatoriano no se mete, simplemente supervisa el proyecto y nada más. Pero ellos tienen que recuperar la inversión, pues. Así es. Y ahí viene el perjuicio que nos pueden irrogar. No pueden, Gonzalo, porque nosotros lo que hemos hecho es fijar inclusive el precio de la gasolina que nosotros compraríamos, que será el precio de lo que cueste la gasolina en el Golfo de México. Es decir, un número que es público. Es un factor, es lo que hoy nosotros pagamos para traer la gasolina al Ecuador, ese mismo precio nos venderían acá en el Ecuador. Obviamente ese precio varía con el mercado, pero será esa la referencia que nosotros usemos para pagar el combustible aquí en el Ecuador, que es lo mismo que hacemos el día de hoy. Profunda gratitud para el ministro Carlos Pérez García, que nos ha honrado con su presencia y sus verdades. Inicio de espacio promocional y publicitario.